Lo que observamos en las calles de Venezuela es increíble. Es un fenómeno político, y más cuando los dirigentes que llamaban a la abstención hoy llaman a participar y recorren a toda Venezuela llamando a participar. El gobierno estaba acostumbrado a auspiciar la abstención. Cuando ciertos actores de la oposición llamaron a la abstención o llamaban a la abstención. Pero hoy en día es lo contrario. Todos los actores de la oposición están llamando a participar. Y sabemos que el gobierno tiene miedo. Hola, saludos a todos. Gracias por sintonizar a Perdigón Opina. Estaremos hablando de la presión interna que tiene el gobierno para que se logre el cambio. Hay presión social. La mayoría de los ciudadanos están decididos por un cambio político. Así lo vemos en las calles de Venezuela, en las encuestas. Y hay una presión externa, internacional, que también quiere que en Venezuela se logre un cambio político a través de un acuerdo por la democracia. Ellos lo llaman Pacto por la Democracia. Por eso hoy en este programa estaremos analizando ese fenómeno político de la participación, de la presión interna y de la presión internacional. Observamos en las calles de Venezuela ese gran desbordamiento. Es muy difícil, casi imposible detenerlo. Y ya esas maniobras del gobierno no funcionan. Ni los amedrentamientos, ni metiendo miedo, ni confundiendo a la gente, ni con la presentación de varios candidatos. Aquí la gente va a votar por el candidato que tenga más fuerza y el que aparezca de primero en las encuestas, y eso se va a sentir en las calles de Venezuela. Ya esa estrategia de la abstención no le funciona al gobierno. La mayoría está decidida a participar. Así inventen algunas cosas que andan sonando por allí. Hay un gran deseo de cambio en el pueblo. Observamos a la población venezolana con contundencia, con fuerza. Es que ha sido mucho el sufrimiento. Y ha sido muy mala la gestión del gobierno. Y el pueblo sabe, al pueblo le da terror decir que vamos a durar 6 años más con este gobierno. Y el gobierno que tenga mucho cuidado con los inventos. Y que no se sienta tan seguro como algunos gobiernos que se sintieron muy seguros. Y de repente un día tuvieron que salir corriendo. Y bueno, y perdieron el poder. Aquí el gobierno es mejor que piense muy bien y no esté con inventos. Es mejor una salida por la puerta grande. Aquí tienen la oportunidad de negociar su salida. Acuerdo de gobernabilidad, de paz por el país. Que se permita el cambio y que el cambio no sea solamente de los opositores. Y todos los opositores también tienen que entender eso. El cambio es para todos los venezolanos y todos los sectores. Y para que este ocurra en paz y se pueda concretar y permanezca en el tiempo, tiene que ser por un acuerdo donde haya respeto, donde se garantice la convivencia nacional, la paz de la República, la división de los poderes públicos, el Estado de Derecho, lo que conocemos como la democracia liberal, que es lo mismo que está en la Constitución Nacional. Y eso lo debe entender el gobierno. Incluso Marcos Pérez Jiménez, cuando vio que tenía el gobierno perdido, salió a la carrera. Y ahorita hay una gran oportunidad que se llegue a un acuerdo por el país, que no perjudique a ninguna de las partes. Porque aquí lo que nos interesa es que Venezuela salga de esta gran crisis estructural y sobre todo de la crisis económica. La mayoría de la población está esperando una respuesta, una salida a la crisis económica. Y Venezuela tiene las riquezas, pero solamente en paz, con un Estado de Derecho, en gobernabilidad, en armonía. Un acuerdo de gobernabilidad es el que permitiría que aquí vengan a futuro las inversiones, las grandes inversiones que necesita el país. Observamos cómo las calles y avenidas del estado Trujillo se desbordaron con grandes concentraciones. Aquí es contundente el cambio político que desean la mayoría de los venezolanos. Trujillo es una expresión, esas grandes concentraciones donde estaba presente María Corina Machado, quien se muestra como un fenómeno político que no es candidata, pero reúne y hace grandes concentraciones. Eso es una muestra que la mayoría de los venezolanos quiere un cambio, que la mayoría de los trujillanos, de los larenses, de todos los ciudadanos de Venezuela y en todos los estados, quieren un cambio de gobierno. Incluso el gobernador de Trujillo amenazó que el que llegara a Trujillo diferente a ellos
había que sacarlo a golpes, que eso es incorrecto, eso es anticonstitucional, eso es incitación al odio. Pero no pudieron hacer nada. Ese amedrentamiento que hacen a través de los colectivos, a través de las amenazas, no logran contener el deseo de cambio de los venezolanos. Es contundente. ¿Por qué Trujillo es un ejemplo? Si nosotros utilizamos el método de la observación y los análisis, vamos a ver que el pueblo de Trujillo por mucho tiempo fue controlado territorialmente por el PSUV. Podemos predecir que lo que vimos en sus calles es que este pueblo le perdió el miedo a las amenazas, al chantaje. Aquí hay una expresión contundente. Por más maniobra que trate de hacer el gobierno, no le funciona. Ya ese método que aplicaban no les funciona. Ese método incluso de condicionamiento de la gente a través de la bolsa CLAP, a través de las amenazas, no está funcionando. Recordemos el método que usaba Stalin, que era ese método de mantener a la gente en la pobreza, en el control, en el miedo. Eso se vino abajo en 1991 y empezó en 1989 con la caída del muro de Berlín. En aquellos tiempos donde era controlado la libertad de expresión, no había libertad de expresión, donde los medios lo controlaba totalmente el Partido Comunista, el gobierno de la Unión Soviética. Y aquí los mismos medios que no son del gobierno se autocensuraron. Y la gente comenzó a buscar información a través de las redes sociales, de los medios libres, de YouTube, TikTok, Facebook, Twitter. Por allí se informa a la gente buscando información. Porque aquí empezaron con una autocensura, con una censura, con una presión hacia los medios de comunicación. Ya no hay forma que contengan la expresión y el rechazo del pueblo hacia este modelo que se agotó y que fracasó. Este modelo de gobierno no sirve, es lo que consideran la mayoría de los venezolanos. Y esto que vimos que ocurrió en Trujillo es una expresión que aquí la gente quiere participar. Y las encuestas lo dicen, que la mayoría quiere votar, quiere participar. Es contundente, que será muy difícil que las maniobras que realice el gobierno, y ellos lo saben, no hay forma que el gobierno en estos momentos gane una elección, al menos que la gente vaya a la abstención. Pero aquí observamos que ya la mayoría, incluso aquellos dirigentes que llamaban a la abstención, saben que ese no es el camino. Incluso se comienzan a regar rumores, le dicen que van a eliminar la tarjeta de la MUP, eliminar la candidatura de Mundo González. También sabemos que la tarjeta de la MUP no se eliminó por el preacuerdo que se logró gracias a la participación de Gustavo Petro, presidente de Colombia, y la presión que realizó también el gobierno de Brasil a través de Lula da Silva. Se logró ese preacuerdo. Deseamos que ese preacuerdo pase a ser un acuerdo de gobernabilidad. En estos momentos hay el rumor que ese preacuerdo lo van a eliminar, que hay presiones dentro del mismo PSUV, del lado radical representado por Diosdado Cabello, para que se realice esa acción en contra de la tarjeta. Hay mucho nerviosismo dentro del sector radical del PSUV, que no se siente representado en ese preacuerdo o en esa negociación política que se inició. Como sabemos, en Venezuela puede ocurrir de todo. Aquí la dinámica política va muy rápido, avanza increíblemente. Pero aquí lo difícil está para el gobierno es que hay una decisión asumida. Hay un fenómeno de los venezolanos que es la participación masiva, que el poder más grande que tienen es las concentraciones masivas y la votación masiva. Hay otros que dicen que el gobierno va a tratar de suspender las elecciones o cambiar las fechas. Todas esas informaciones que ruedan, que nosotros las llamamos rumores políticos, porque hasta que no se den o no se comprueben no podemos decir que eso es así. Pero si esos rumores que señalan que el gobierno tiene un gran nerviosismo, que el gobierno sabe que pierde las elecciones,
Entonces allí es donde se plantean escenarios. El escenario 1 es que haga lo que haga, la gente va a votar y participar. Va a votar por el candidato que esté primero en las encuestas. Por la economía del voto, la mayoría se va por allí. En estos momentos ya comienzan a salir algunas encuestas, pero las encuestas concluyentes, las que se presenten en la segunda semana de junio y en la segunda semana de julio, el gobierno sabe que pierde la elección. Incluso observamos esta semana el sobrevuelo de 2 aviones F-18 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Guyana. Eso es realizando una presión y una advertencia al gobierno venezolano. Hay presión internacional, porque también se habla que el gobierno está dispuesto a recuperar el Esequibo. Otros dicen que es para evitar las elecciones. En el medio de todos esos escenarios y todas esas especulaciones, en lo que tenemos que estar muy claros es que todo en Venezuela es posible. Pero aquí la fuerza y el camino es electoral. Legalmente aquí el gobierno no gana una elección. Incluso que tengan mucho cuidado, porque la misma elección, dependiendo de cómo se comporta el gobierno, puede ser un catalizador para el cambio o como puede ser un catalizador para un enfrentamiento no deseado. Porque así como el gobierno se siente que tiene el control de todo, y los que están en la burbuja del poder tienen que entender y tienen que ver esa realidad. En el caso de Trujillo, miren a toda Venezuela, miren los sondeos de opinión y ellos lo ven, ellos lo saben, que perdieron a la mayoría de los venezolanos. ¿Y cómo no la van a perder con esta gran crisis estructural que vivimos los venezolanos? ¿Cómo no la van a perder? Pero aquí la reflexión es, esto hay que resolverlo pacíficamente, electoralmente. Ya los candidatos están en las calles, ya hay tendencias, ya las encuestadoras comienzan a hablar de tendencias. Consultores 21 sacó una encuesta donde dice que en primer lugar está Edmundo González con 36%, Nicolás Maduro con 25%, Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo con 5%, Javier Bertucci con el 4%, Enrique Márquez con 2%, Antonio Ecarri con 1% y el resto por debajo de 1. Esas son las encuestas ahorita, pero hay que esperar de junio. Pero hay una clara tendencia que se comienza a mostrar y una fortaleza que comienza a verse allí. Si eso se está dando y el venezolano mayoritariamente, más del 75% de los venezolanos dice que va a votar, que sea a través de la expresión de esa votación que se escoja realmente quién va a ser el presidente de la República. Claro que hay negociaciones políticas, negociaciones petroleras, sobre todo en materia gasífera y de petróleo, porque eso le interesa mucho al mundo y especialmente a Estados Unidos, porque hay una gran inestabilidad. En el medio de todo esto nosotros sabemos que todos los escenarios en Venezuela son posibles, pero hasta los momentos este cambio político se puede lograr este 28 de julio, que es el escenario por el que uno apuesta. Y por supuesto que hay mucho nerviosismo en el radicalismo del gobierno, que no se siente representado en una concreción de una negociación política que se ha iniciado, pero que no se ha concretado. Por eso nosotros hablamos del preacuerdo, y uno desea que eso se convierta en un acuerdo de gobernabilidad, o como lo quieran llamar, pacto por la democracia, pero eso es un acuerdo de gobernabilidad que garantice la paz, la estabilidad y el cambio de la República. Porque no solamente es llegar y ganar la elección, es garantizar el cambio en el tiempo. Y allí es donde nosotros decimos que tiene que haber un proceso de concertación y de entendimiento en función del país para evitar un estallido social. Incluso aquí puede ocurrir de todo, hay escenarios que no son recomendables. En estos momentos, el camino correcto, el camino que garantiza la gobernabilidad y el cambio en paz, es la vía electoral, es el camino electoral. Y toda la oposición venezolana, y especialmente el pueblo de Venezuela, lo entendió. Es a través de las elecciones
que se puede lograr un cambio en paz, masivamente. Y el pueblo y su dirigencia tienen la madurez política y lo han entendido, que no es el camino de la abstención, que es el camino de la participación masiva, porque con una votación masiva no hay forma que detengan a ese triunfo. Organizados y defendiendo los votos y movilizados, y eso es lo que observamos en las calles, un pueblo movilizado y decidido, donde participan incluso los chavistas descontentos de Maduro, esos que en algún momento se conectaron con Chávez y luego con Maduro. Hoy en día la mayoría de ellos rechazan a Nicolás Maduro. Hemos llegado al final del programa, gracias por sintonizarnos. Por favor, comparte este video, dale me gusta, realiza tu comentario, de manera que podamos seguir creciendo y que nos apoyes. Tu apoyo es fundamental en este programa. Gracias por escucharnos. El próximo domingo seguiremos haciendo análisis de temas nacionales e internacionales. ¡Feliz domingo! Gracias.